Sí, ahora quiero llamar acá al podio al señor Gerardo Martínez Solana, de Democracia Participativa. Bueno, buenas tardes. Felicito a los organizadores por este esfuerzo de unidad de propósito, que creo que es el tenor principal de lo que estamos haciendo acá. Y agradezco a nombre de la Iniciativa Cultural para una Democracia Participativa que se nos dé la oportunidad ahora de participar. Amigos todos, aunque hay proyectos muy loables y eruditos de reforma constitucional para la Cuba del futuro, muy poco se habla y prácticamente nada se planea sobre los pasos previos que hay que dar y los métodos que hay que seguir para propiciar y promover el proceso de transición que conduzca ulteriormente a esa reforma. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a llegar a un punto de concertación necesario para entrar en un auténtico periodo de transición? Esa es la pregunta, el quid de la cuestión. Hagamos entonces un esfuerzo por ser pragmáticos. Y hay detalles de lo que vamos a decir aquí ahora en estos momentos que son obligados por el pragmatismo. Tengamos eso en cuenta y miremos hacia el futuro. Aquí estamos todos, creo, por la vía pacífica hacia la transición democrática. Pero chocamos con un muro muy escarpado de intransigencia y de ambición de poder que nos impide ver más allá de un horizonte de diálogo, reconciliación y concertación con quienes han demostrado sobradamente a través de medio siglo que no tienen intención alguna de abrirnos ese horizonte para que la nación cubana avance hacia un futuro con todos y para el bien de todos. Por lo tanto, estimo que estamos obligados a diseñar un mecanismo muy justo y también a la vez muy claro que nos permita dar esos primeros pasos hacia el proceso ulterior de transición. Y ese mecanismo tenemos entonces después propagarlo firmemente a todos los niveles de la nación cubana para convencer a amigos y adversarios que esa es una alternativa viable en la que no haya vencedores ni vencidos, sino un preámbulo a la creación de un Estado de Derecho que abra las puertas del progreso y el desarrollo para todos los cubanos. Este proyecto que presentamos hoy tiene ese propósito de ofrecerle a los cubanos una alternativa tan abrumadoramente mejor que la que ofrece el actual gobierno de Cuba, que no haya nada que la detenga, dando los pasos indispensables aquí previstos en esta propuesta para llegar a un proceso de transición sin odios ni venganzas, pero con justicia, en un ambiente de participación popular que permita al pueblo de Cuba forjar abiertamente su propio destino. Hace algunos años, la Iniciativa Cultural para una Democracia Participativa, que represento acá, colaboró con el Movimiento Cristiano de Liberación en una iniciativa que se conoció como Diálogo Nacional. Y nuestro aporte consistió en una propuesta que básicamente es muy semejante a la que planteamos hoy. Con lo que quiero decir que no es nada nuevo. En primer lugar, una transición pacífica hacia la democracia en Cuba solo es posible mediante una reforma constitucional y muchos de los que me han precedido han hecho hincapié en esto. Para llegar a la reforma constitucional, sin embargo, es indispensable programar un proceso previo que también requeriría algunas reformas básicas fundamentales a la actual Constitución y la promulgación de las leyes correspondientes a esas reformas en materia de ¿qué? De derechos humanos y de su aplicación. En segundo lugar, esta iniciativa debe concentrarse en movilizar a los cubanos, a todos los cubanos que sea posible, para obligar
para obligar a la Asamblea Nacional a aceptar una propuesta que facilite un proceso de transición mediante la consulta popular, exigiéndole que asuma sus responsabilidades en representación del pueblo cubano, en el que reside la soberanía de la nación, en el pueblo, y en reconocimiento de que corresponde al pueblo cubano controlar su actividad, la actividad de la Asamblea, y otorgarle su mandato como lo estipula la Constitución actual, para cumplir con su obligación ineludible de informar a los ciudadanos por todos los medios de difusión a su alcance de los detalles de la petición que se le presente. Debe quedar muy claro en la petición el propósito de recabar, por intermedio del mandato ciudadano, una participación en la toma de decisiones que en ella se propone y de convocar a un referendo para aprobar o rechazar los planteamientos formulados en esa petición, que podría titularse, por ejemplo, Programa de Transición, o para abreviar PT. Este PT consiste en formular la necesidad de dar un paso previo a una eventual asamblea constituyente, y ese paso previo sería la creación de una ley constitucional provisional que podría llamarse, digamos, Ley Fundamental de Tránsito, cuya función se limitaría a proporcionarle al pueblo cubano los medios y arbitrios de una transformación democrática que facilite el camino hacia una asamblea constituyente pluripartidista, por supuesto, posterior. Y esta Ley Fundamental de Tránsito sería la que quedaría sometida a decisión popular en referendo, ese referendo que estamos proponiendo, que la Asamblea Nacional obligatoriamente tendría que someter al pueblo cubano en consulta. Es importante que el texto propuesto a referendo de esta Ley Fundamental de Tránsito, como la hemos llamado, primero debe evitar la redacción de textos constitucionales nuevos. Debe evitar la redacción de textos constitucionales nuevos, que no corresponden a un periodo dirigido por un gobierno de transición que todavía carece de representación. Si no tiene representación, no puede gobernar con textos constitucionales de un sector que en ese momento esté tomando el poder. Y concentrar el esfuerzo en la identificación de textos constitucionales vigentes o anteriores que faciliten a ese gobierno provisional la transición a la democracia. Y segundo, debe formular también los pasos específicos necesarios para hacer viable el PT, o sea, el programa de transición, como les dije al principio. El objetivo del primer punto que les he dicho consiste en seleccionar textos constitucionales anteriores solo para introducir modificaciones en los textos vigentes. En lo tocante ¿a qué? Al reconocimiento de los derechos humanos según los textos internacionalmente reconocidos y en los aspectos que permitan organizar la nación en forma viable hacia la transición democrática. Respecto al segundo punto, se propone un preámbulo al programa de transición que aprovecha los textos constitucionales vigentes para facilitar el paso inicial de la transición, exigiendo la aplicación de las disposiciones pertinentes de esa Constitución de 1992, esas disposiciones que lo permitan, con las enmiendas, por supuesto, con las enmiendas propuestas. Por lo tanto, durante el proceso inicial de transición, ante la disyuntiva de respetar la soberanía del pueblo, es decir, que el proceso se realice en consulta con los ciudadanos, y al mismo tiempo de facilitar los medios que le permitan la libre y plena expresión sin tomar medidas arbitrarias en su nombre. No podemos tomar medidas arbitrarias en nombre del pueblo, el pueblo es el que tiene que darnos el mandato. La Asamblea Nacional del Poder Popular, en base a este PT, al programa de transición propuesto por la iniciativa ciudadana, someterá a referendo esta propuesta de ley fundamental de tránsito que, primero, no reemplazaría todavía la actual Constitución socialista para, segundo, acatar aquellos párrafos de su preámbulo y de aquellos artículos de su parte dispositiva que no sean obstáculo para los propósitos mencionados en este programa, que no sean obstáculo para esos propósitos. Y tercero, reemplazar
Aquellos otros que sí lo son en los artículos correspondientes de otra constitución cubana que sí fue, como ya han dicho acá, sancionada por el pueblo, la Constitución de 1940, cuya redacción pueda aplicarse en las circunstancias de un gobierno provisional y con los propósitos establecidos. Estamos hablando de un periodo provisional que lleva a la transición. Es decir, que lo que se propone en la introducción provisional de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución de 1940 en esta ley fundamental de tránsito, pero sin abolir todavía la Constitución de 1992, sino modificándola en los artículos específicos que permitan la transformación democrática mediante la aplicación de esos derechos y libertades. La abolición total de la Constitución de 1992, la abolición total de la Constitución de 1992 tiene que ser producto de una asamblea constituyente posterior, que haría posible mediante la aprobación de esta ley fundamental de tránsito. Por lo tanto, esa ley fundamental de tránsito sería parte de la propuesta que la Asamblea Nacional del Poder Popular estaría obligada a someter a referendo como parte del programa de transición, y les voy a leer solo los 2 párrafos de la nota introductoria antes de terminar. Estos 2 párrafos dirían así: los firmantes de esta propuesta, como peticionarios de un programa de transición que deberá someterse debidamente a la consulta popular, de conformidad con las normas obligatorias establecidas por nuestra Constitución, deseamos promover una transformación política que reconozca plenamente la soberanía del pueblo cubano en su capacidad de decidir los destinos de la nación. Este programa de transición incluye un preámbulo que reafirma los poderes que residen en el pueblo, de conformidad con la Constitución de la República de Cuba, y reconoce derechos inalienables que han de incorporarse a su texto para facilitar la plena manifestación de su soberanía. Incluye también un mecanismo de transición, y esto es muy importante, ese mecanismo de transición que desemboca en una ley fundamental de tránsito que facilite la apertura a la democracia. Y la propuesta es mucho más larga, por supuesto, y detalla todo un mecanismo de transición. Tengo algunas copias para los interesados al final de este programa. Con mucho gusto, los que quieran acercarse, se las daré. Muchas gracias.